Este grupo está conformado por Lorian Danet García Ospino, Analida Torrenera Trujillo, Marisabela Vides Villarreal y Natalia Villarreal Peinado. Y hoy les vamos a presentar el tema de transporte membranal mediado por transportadores GLU y acuaporinas. Nuestra invitada del día de hoy es... ¡Comencemos! Transporte de membrana desempeñan papeles esenciales en el metabolismo celular y en actividades tales como la adquisición de nutrientes orgánicos, mantenimiento de la homeostasis iónica, extrusión de compuestos tóxicos y de desechos, detención ambiental, comunicación celular y otras funciones celulares. El transporte de las sustancias a través de la membrana se realiza por movimientos de entrada y salida de moléculas. La importancia de estos movimientos radica en que permiten eliminar los desechos e ingresar nutrientes para el correcto funcionamiento de la célula. Si las células fueran incapaces de realizar dicho transporte, el organismo no llevaría a cabo sus actividades vitales. Transporte mediado por transportadores. ¿Qué pasa si una sustancia necesita ayuda para moverse por o a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración? Cuando los elementos son muy grandes y no pueden pasar a través de la bicapa lipídica, empezamos a hablar de difusión facilitada, que hace referencia al transporte de sustancias a través de la membrana, desde una región de mayor concentración a una de menor concentración, utilizando una proteína transportadora. Hay dos tipos de difusión facilitada. La primera es proteína de canal iónico. Como su nombre lo indica, es exclusiva de iones, ejemplo el calcio, y presenta dos variaciones. La primera, proteína de canal iónico dependiendo del ligando, y la segunda, proteína de canal dependiendo del voltaje. El segundo tipo de difusión facilitada es el transporte facilitado por proteínas transportadoras o carrier. Una proteína carrier es aquella que no es exclusiva de solutos pequeños como los iones, sino moléculas grandes como aminoácidos y glucosa. Son proteínas transmembranales, pero tienen un cambio conformacional, es decir, que se tiene que dar una variación en la estructura de la proteína para que el soluto se pueda movilizar. Cambia la estructura de la proteína a medida que pasa el soluto, luego vuelve a su forma original y puede permitir el paso de un nuevo soluto. A continuación, les voy a hablar sobre los transportadores GLU, también conocidos como grupos transportadores. Estos básicamente son proteínas que hacen parte del transporte pasivo con difusión facilitada de proteínas carrier de algunos monosacáridos en la membrana celular. El funcionamiento de esas proteínas consiste en un primer reconocimiento de los sustratos que pueden transportar. Posteriormente se da una primera interacción en la cual ingresa solito a su sitio activo y asimismo se da un cambio en la estructura de aminoácidos del transportador, generando así un tipo de puente para el sustrato de tal manera que ingresa al interior de la célula y luego de esto el transportador GLU vuelve a su estructura normal. Actualmente se conocen 14 tipos de glucotransportadores, los cuales se clasifican en 3 familias, y la diferencia entre estos radica entre el gen que lo codifica, el tipo de monosacárido que transportan y la zona en la que se van a localizar, ya que por ejemplo los transportadores GLUT5, al ser más afines con la fructosa, se encontrarán en espermatozoides, intestinos y riñones. En cambio los GLUT1, al ser más afín con la glucosa, se ubicarán en la mayoría de tejidos del cuerpo, y un ejemplo sería en los eritrocitos y en el endotelio. Las acuaporinas son proteínas de tipo canal transmembranales con una estructura normalmente de lámina beta. Estas permiten que en el proceso de ósmosis se dé un mayor paso de agua, molécula con la cual tiene una gran afinidad. Cabe resaltar que las acuaporinas tienden a ser muy selectivas, pues no cualquier molécula tendrá afinidad con ellas. El paso de agua se dará en un menor tiempo por medio del transporte pasivo por difusión facilitada mediada por un transportador.